Hola amante sobrenatural, soy el viajero, y hoy te llevaré al corazón de la enigmática Oyjabácio, la montaña maldita de Rumanía. ¿Imaginas descubrir una grabación que nadie se atrevió a revelar y que desató el terror en quienes la escucharon? Ponte tus auriculares y prepárate para adentrarte en un relato que pondrá tus nervios al límite. En nuestro mundo existen secretos que muy pocos han visto o sentido, ecos de voces lejanas, luces errantes entre los árboles y sensaciones imposibles de explicar con la razón. Esta historia se apoya en documentos perdidos y en fenómenos reales que han estremecido a investigadores y visitantes de Oyjabácio. Antes de empezar, déjame pedirte un favor, comenta abajo la frase "escucho lo imposible". En Oyjabácio, tu comentario es vital para mostrarle a YouTube que somos una comunidad despierta, sedienta de misterios, y así ayudarás a que más curiosos como tú descubrirán este canal. Si te gusta lo que oyes, regálanos un like. Cada me gusta impulsa a YouTube a recomendar este video a nuevos exploradores de lo oculto y nos permite seguir desenterrando relatos oscuros de todo el planeta. El hallazgo de la grabación cuando el sol apenas despunta. Tras la ladera de Oyjabácio, un puñado de investigadores avanza entre el follaje húmedo. Guiados por los crujidos de ramas y el rumor del viento, llevan consigo equipo de grabación de última generación. Nadie habla demasiado. La atmósfera densa obliga al silencio. Cada paso parece resonar en el aire como un latido inquietante. Al cabo de media hora, tropiezan con un pequeño claro donde el musgo cubre piedras redondeadas. Allí descubren, semienterrada, una vieja grabadora de cinta magnética oxidada en los bordes. La carcasa presenta símbolos rayados con una navaja, cruces invertidas, triángulos incompletos y delineados que recuerdan voces silenciadas. La cinta, sin embargo, sigue dentro. Las bobinas lucen tensas, como si alguien las hubiese rebobinado a mano. Uno de los exploradores, Elena, sopla con cuidado sobre el polvo seco y presiona play. El aparato emite un zumbido breve, casi imperceptible, antes de reproducir sonido, primero crujidos, luego un soplo grave, como un aliento que recorre los troncos. Dicen que, en Oyjabácio, los árboles reciben nombres de quienes desaparecen bajo sus ramas. Aquella cinta revela un murmullo de palabras fragmentadas. No mires atrás, la sombra crece, la voz, distorsionada por la vieja cinta, se detiene y deja paso a un grito lejano que encoge el alma. El equipo se mira, desconcertado, con el latido acelerado. Deciden llevar la grabadora de regreso al campamento base. Una pequeña carpa improvisada cerca de un arroyo. Allí conectan el aparato a un grabador digital a través de la conversión. Esos crujidos iniciales se convierten en un coro de susurros superpuestos. La transcripción en tiempo real muestra palabras eslavas antiguas y fragmentos de un dialecto local que se creía extinto. Entre líneas, se adivinan nombres antiguos de la región: Bucur, Bacovia, Paparuda. Cada término evoca rituales olvidados, pactos con fuerzas que no pertenecen a este mundo. Un escalofrío recorre la tienda cuando, de pronto, el dispositivo emite un zumbido más agudo y el campamento se sumerge en completa oscuridad, como si la propia noche hubiera decidido presenciar la escena. Al encender una linterna, descubren que el suelo alrededor de la carpa está cubierto de huellas pequeñas, redondas, casi perfectas, imposibles de atribuir a insectos o mamíferos. Marchan en un círculo perfecto, como si algo, atraído por la grabación, hubiese rodeado la tienda, mientras la energía de la grabadora despertaba algo latente en el bosque. Mientras tanto, en los altavoces digitales nuevamente aparece la voz. Ahora, no solo murmulla nombres, repite una plegaria incomprensible. Una letanía que pareciera invocar presencia. Venid, permaneced, nos reuniremos. El sonido crece hasta convertirse en un grito colectivo que perfora las paredes de lona y hace temblar las botellas de agua. La tensión estalla con un crujido seco, la cinta se rompe por la mitad. Fragmentos de magnetita y trozos de plástico caen al suelo. Cuando el silencio retoma el control, el grupo observa las esquinas de la tienda. Sombras alargadas danzan sin fuente de luz aparente.
Cada respiración retumba en sus oídos, confundiendo el ritmo con el del viento. Deciden detener la reproducción y recogen la grabadora partida, pero en la pantalla del grabador digital una última línea de texto parpadea. No podemos separarnos de ella. Esa frase, escrita en eslavo antiguo, aparece sobrepuesta al vídeo del campamento. No hay nadie más con acceso al dispositivo. La atmósfera se torna irrespirable. Elena siente un peso en el pecho, como si una presencia invisible la obligara a permanecer de pie. Retira la batería del grabador, pero el aparato sigue emitiendo un leve latido, como un corazón que no quiere dejar de anunciar su existencia, con el amanecer acercándose. Los investigadores abandonan apresuradamente la carpa. Se llevan consigo los trozos oxidados de la vieja grabadora y la cinta rota. Cada uno sabe que cargarán con la maldición de un secreto que no pueden olvidar. Mientras se alejan, el claro se vacía y el bosque recupera su silencio ancestral, esperando ansioso la próxima voz que descubra su misterio. Cuando estés listo, aprueba este bloque y nos adentraremos aún más en los oscuros recovecos de Ollavacio. Susurros bajo la copa. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto por una capa de niebla densa que envolvía a Ollavacio en un manto de misterio. Los restos oxidados de la grabadora descansaban sobre la mesa plegable dentro de la tienda, al lado de la cinta partida. Cada fragmento parecía vibrar con una energía propia, como si albergara un deseo de reunirse y completar su lúgubre mensaje. Elena, aún pálida tras la noche de terror, puso en marcha un equipo de espectrogramas portátiles. Mientras el resto del equipo recogía ordenadamente sus bártulos, ella conectó los fragmentos a un convertidor analógico digital. En la pequeña pantalla, las ondas sonoras aparecían descoyuntadas, superpuestas unas sobre otras en patrones caóticos. Pero a medida que ajustaba los filtros de frecuencia, comenzaron a dibujarse formas nítidas, siluetas humanas que se entrelazaban con los contornos de raíces y ramas, sin decir palabra. El resto se acercó para observar aquel fenómeno. Al principio parecía un simple artefacto de la conversión, un eco visual de un audio demasiado distorsionado. Sin embargo, al reproducir fragmentos cortos, pudieron escuchar susurros contrapuestos en dialecto rumano antiguo, mezclados con una voz femenina que cantaba una nana lúgubre. El canto se quedaba suspendido un instante, justo antes de que una carcajada infantil retumbara por los altavoces. ¿Lo habéis oído?, susurró Marco. Suena alegre, pero hay algo maligno. Elena palideció. La nana habla de niños que nunca regresan al hogar. Un escalofrío recorrió al grupo. Aquella nana era la misma que, según la leyenda local, entonaban las entidades de Ollavacio para atraer a los caminantes, aquellos sufíes del bosque, seres olvidados y deformes. Reclamaban ofrendas de carne joven. Decidieron entonces trazar un mapa de la zona donde habían encontrado la grabadora. Con ayuda de un GPS, marcaron cada punto con extraña precisión. El claro de las piedras, la carpa, el arroyo. Pero un punto en rojo, marcado como X, apareció en mitad de la ladera, justo donde no recordaban haber estado. Un despiste, pensaron. Un error del sistema. Sin embargo, al acercarse al monitor, vieron que rodeada de ese X había un círculo luminoso dibujado por las ondas de radio captadas en la cinta. La decisión fue unánime: regresarían para indagar ese punto misterioso. Guardaron la grabadora y la cinta en fundas aislantes, temiendo que el contacto con otras energías las corrompiera aún más. Salieron de la tienda y dejaron atrás el equipo de espectrogramas, llevándose solo mochilas ligeras, linternas de infrarrojos y 2 cámaras térmicas. Al caer la tarde, regresaron al claro señalado. Las cámaras térmicas detectaron pequeñas variaciones de temperatura bajo el suelo, como si algo respirara bajo la hojarasca. Con cuidado, removieron la capa superior de musgo y piedras. Debajo apareció un hedge metálico, diminuto, apenas visible ante la maleza. Tenía grabados los mismos símbolos de la grabadora oxidada: cruces invertidas, triángulos y líneas onduladas.
Marco, con guantes de nitrilo, tocó la superficie. Al instante, escuchó un murmullo en su auricular inalámbrico. «Déjanos entrar». La voz parecía provenir del propio Hedge. Su pulso se disparó y retiró la mano con un sobresalto. «No querrás saber lo que hay ahí adentro», advirtió Elena, temblando, pero otro miembro, Iván, abrió con cuidado la tapa. Un chirrido metálico hizo eco entre los árboles. Dentro del compartimento hallaron una pequeña caja de madera, entallada, cubierta de glifos apenas perceptibles. Vigel, la lingüista del grupo, leyó en voz baja: «Caja de las voces encerradas». Al abrirla, un viento gélido escapó ajeno a la temperatura exterior. Y del interior surgieron 9 papeles, amarillentos, enrollados y sujetos con un cordel de lino negro. Cada pergamino contenía manuscritos breves, invocaciones, plegarias y advertencias. Uno de ellos mostraba un dibujo de una figura encorvada, con patas delgadas y cuello alargado, y un pie de nota que decía: «El susurrador de cenizas». Otro mencionaba a la dama de los cristales y explicaba que quien escuchara esas voces quedaría marcado para siempre con el aliento oscuro adherido al pecho. Mientras Vega transcribía la traducción, la noche ya era absoluta. Las linternas infrarrojas revelaron orbes flotando alrededor de la abertura del Hedge, desplazándose en formación circular. Parecían ojos diminutos inspeccionando a los intrusos. «Tenemos que marcharnos antes de que suba la niebla», dijo Elena con urgencia. Esto va más allá de un simple fenómeno». Metieron la caja y los pergaminos en fundas herméticas y comenzaron el regreso. Pero al alzar la vista, descubrieron que el sendero por el que habían llegado ya no existía. Los árboles formaban una barrera infranqueable, sus troncos retorcidos en direcciones imposibles. Una brisa tenue hizo ondear las hojas. El sonido se asemejaba a un coro de lamentos. Elena encendió su linterna de alta potencia y apuntó al bosque. Un único árbol al fondo mostraba símbolos tallados y un centenar de orificios pequeños, como si alguien hubiera perforado la corteza. De uno de ellos emanaba una luz tenue, rojiza, que pulsaba al ritmo de un latido. «A seguir esa luz», murmuró Marco, «no tenemos alternativa». La avanzadilla se internó de nuevo en el bosque, guiada por aquel pulso luminoso que los condujo hacia una explanada donde las copas se abrían en círculo perfecto. En el centro, sobre un montículo de tierra, la caja de madera abierta emitía un susurro continuo, voces superpuestas, rogando ayuda y escondiendo advertencias atroces. Al aproximarse, cada susurro se volvió tan tangible que pudieron sentirlo, rozando sus oídos como dedos helados. Entonces, Vega gritó porque un recipiente de cristal, lleno de un líquido oscuro, comenzó a formarse espontáneamente sobre el montículo. La sustancia creció hasta formar una burbuja pringosa que recogía fragmentos de las grabaciones anteriores, retazos de Nana, carcajadas infantiles y el grito desgarrado que rompió la cinta la primera noche. El silencio se tornó insoportable. Durante un instante, antes de que el cristal estallara y la sustancia se vertiera sobre el musgo, generando una nube de partículas brillantes. Al girar para huir, el grupo se encontró rodeado. Las orbes que habían visto danzaban ahora a ras del suelo, abrazando sus tobillos con frialdad paralizante. Una voz gutural emergió del claro. «Profunda, casi siniestra, no podéis marcharos con nuestro legado». Aquella voz resonó en el pecho de cada uno, distorsionando sus propios latidos. El corazón de Elena pareció detenerse por un segundo. Elena recordó entonces la advertencia del pergamino: «Quien rompa el silencio de Oyabatu se convierte en parte del valle». Con un último esfuerzo, arrancó un pergamino y, con voz temblorosa, recitó una plegaria contraria, aprendida sobre la marcha para contrarrestar la invocación. El bosque, como una criatura herida, lanzó un alarido ensordecedor. Las orbes se desintegraron en motas plateadas que huyeron hacia la copa de los árboles. El pulso de luz cesó y el silencio, ahora lleno de eco, abrió camino para que el sendero se reconstituyera, con el cuerpo exhausto y la mente desquiciada. Los investigadores huyeron a tientas. Detrás quedó la caja sellada y la grabadora rota, abandonadas junto al Hedge.
Al alcanzar el borde del claro, el alba se coló entre las ramas, disipando la noche y con ella el pulso amenazante. Nadie habló hasta llegar al campamento. Solo Elena. Con voz apagada, dijo, lo trajimos con nosotros. No podemos dejar que esas voces se apaguen del todo. Y así, bajo un cielo cada vez más claro. Sellaron de nuevo la caja y envolvieron la carcasa metálica en cinta aislante. Sabían que la pesadilla apenas comenzaba porque hoy Abacio había dejado de ser solo un lugar en el mapa. Ahora era un susurro vivo, un fragmento de terror dispuesto a reclamarlos. Cuando estés listo. Aprueba este bloque y nos adentraremos en el siguiente capítulo de esta oscura investigación. La noche de pesadillas compartidas. Al regresar al campamento, el aire fresco del amanecer contrastó con el sudor frío que aún recorría sus espinas dorsales. Habían huido de Oyabaciu con la caja sellada y la grabadora envuelta en cinta aislante, pero el silencio que reinaba sobre la tienda no era el de la tranquilidad, sino el de un corazón que late con temor. Instalaron el campamento junto al arroyo, una lona para las mochilas, una mesa plegable para los equipos y bolsas de dormir, alrededor del fogón aún humeante. Nadie se atrevía a encender la radio de campo, como si la misma idea de emitir frecuencias los transformara en receptores de algo siniestro. El cielo, pintado de tonos rosados, parecía demasiado calmado después de la vorágine nocturna. Elena, con manos temblorosas, desprecintó la caja una última vez. Las tablas de madera, negras por la humedad, crujieron al abrirse. Un aliento helado emergió de su interior y formó nubes de vaho en el aire matinal. Los pergaminos, aún enrollados, desprendían un eco de raspaduras metálicas como si algo estuviera arañando el papel por dentro. Marco tomó uno y leyó en voz alta las palabras originales en rumano antiguo. Cada fonema retumbaba en el valle con una resonancia extraña, transformando el eco en un murmullo que persistía tras el silencio de la lectura. Mientras tanto, Iván utilizó una lente macro para inspeccionar el líquido oscuro cristalizado en uno de los frascos que habían escapado de la caja la noche anterior. Bajo la luz de la linterna, la sustancia parecía líquida y sólida al mismo tiempo. Pequeñas ondas se expandían en su superficie, como si latiera. Una gota cayó al suelo. Al tocar la hojarasca, encendió un parpadeo de destellos rojos que recordaban a diminutas brasas. Nadie quiso tocarla de nuevo. Al caer la noche, el campamento se cubrió de una neblina tenue. Las linternas de infrarrojos proyectaron halos verdosos alrededor de las cabezas y con cada destello revelaron figuras borrosas detrás de los árboles. Parecían meras imágenes residuales. Pero cada explorador sintió el peso de unas miradas invisibles. Cuando uno de ellos lanzó un ¿qué fue eso?, la voz rebotó contra la tienda sin respuesta. Decidieron entonces proceder con cautela. Reproducirían únicamente un fragmento breve de la grabadora, esperando que la tecnología digital sirviera de intermediaria inofensiva. Conectaron el equipo, presionaron play, y un murmullo creció detrás del estático. Se distinguía la nana lúgubre, las carcajadas infantiles y por debajo un susurro grave. Somos legión. La frase se coló entre sus pensamientos, como un grano de arena en el ojo. Cada uno sintió que la helada caricia del bosque se posaba en su nuca. Marco, pálido, apagó de un golpe el equipo. El eco de la palabra legión siguió resonando, prolongado por un segundo que se hizo eterno. Decidieron dormir en turnos. 2 velarían mientras los demás descansaban. Durante la primera guardia, Elena notó que la tienda vibraba con cada respiración colectiva. De pronto, un repiqueteo suave comenzó en la pared exterior, como dedos golpeando por dentro de la lona. Elena se levantó y con la linterna examinó el perímetro. Nada. Al regresar a la bolsa de dormir, encontró una nota escrita en un pergamino pequeño, recién salido de la caja. Y no recordaba haberlo abierto. En él se leía: cantas tu propia sentencia. La tercera guardia fue la más terrible. Iván, sosteniendo la linterna, vio a través de la ventana de malla una figura de perfil infantil, apoyada contra la lona, inmóvil. Cuando apuntó el
La silueta se desvaneció en un suspiro. Sin esperar confirmación, corrió a despertar a Elena. Juntas salieron, arma en mano, y recorrieron el perímetro sin encontrar huellas ni rastros de ser viviente alguno. Sin embargo, al girarse hacia la entrada de la carpa, descubrieron que habían dejado las mochilas y los sacos de dormir en el interior. Un golpe seco sacudió la lona por dentro. Sin audacia para abrir, se resignaron a volver al interior. Marco y Vega se incorporaron agitados, las miradas vidriosas y temblorosas. No necesitaban palabras, sabían que ya no estaban solos. Un murmullo coral emergió de la caja abierta sobre la mesa. Aquellas voces no pedían auxilio, exigían cumplimiento. Tenemos que transmitirlas, balbuceó Vega. Solo así podremos liberarlas. Elena negó con la cabeza. Solo intensificaremos el vínculo. No podemos arriesgarnos. La discusión se vio interrumpida por un chirrido sordo. La grabadora, aún envuelta en cinta, comenzó a reproducir de fondo la letanía que habían escuchado en la ladera. Sin conexión ni corriente, el aparato reclamaba su propia existencia. Cada sílaba perforaba la mente de quienes la oían. En un arrebato, Marco levantó la caja y la arrojó al fuego del fogón. Las tablas crepitaban y al quemarse liberaron un humo denso y negro, con partículas que brillaron fugazmente como astillas de estrellas muertas. El fuego devoró los pergaminos mientras el grupo retrocedía. El crepitar fue reemplazado por un lamento lastimero, como el llanto de un niño atrapado bajo tierra. De pronto, un crujido en las ramas superiores se transformó en un golpe seco, como una garra estampándose en un tronco. Una ráfaga de viento apagó todas las linternas de infrarrojos. La oscuridad absoluta los envolvió. Entre el silencio más puro, se percibió un susurro estremecedor. Volveremos, Y entonces. La noche pareció cortarse en dos. Un grito desgarrado surgió de la ladera de Ollavacio, distante pero palpable. Fue un aviso. La presencia no había desaparecido con el fuego, solo se había reagrupado, exhaustos y aterrados. Comprendieron que su única opción era huir de inmediato. Recogieron las mochilas sin atinar a mirar atrás. Pero justo cuando Elena salió de la tienda, un complejo trazado de huellas humanas y animales cruzaba el claro, dirigiéndose hacia ellos. Cada pisada seguía el mismo patrón, círculos perfectos alrededor de un punto central, mientras corrían hacia el borde del bosque. El último sonido que retumbó en sus oídos fue un coro de susurros superpuestos. Nos llevasteis fuera, ahora venid a buscar el final. El miedo los empujó a abandonar todo el equipo. Aceleraron hasta desaparecer entre los pinos. Solo al sentir el hormigueo del asfalto bajo sus pies comprendieron que, por ahora, sobrevivirían. Pero Ollavacio había marcado su esencia con una maldición que no se desvanecería con la distancia. Cuando estés listo, aprueba este bloque y nos adentraremos en el siguiente capítulo, donde el terror adquiere nuevas dimensiones, voces que atraviesan la distancia al sentir el hormigueo del asfalto bajo sus pies y dejar atrás la última curva del camino forestal. Los investigadores pensaron que habían escapado de la pesadilla. Sin embargo, al instalarse esa misma noche en un hotel de Cluj-Napoca, comprendieron que la maldición de Ollavacio no se desvanece con la distancia. Dentro de la habitación 217, cuyos muros antiguamente servían de albergue a mineros de la región, un silencio fúnebre colmaba cada rincón. Habían dispuesto la caja sellada y la grabadora envuelta en cinta aislante sobre una mesa junto a la ventana. Al encender la única lámpara de mesa, un haz de luz amarilla iluminó los símbolos tallados en la madera, las cruces invertidas y triángulos incompletos que ya conocían. El tapiz de la pared mostraba manchas como huellas húmedas, que se asemejaban a salpicaduras antiguas y quebradas.
mientras Elena ajustaba un programa de audio forense para intentar restaurar la cinta. Rota, el resto del equipo, guardó su equipaje y encendió el televisor sin sintonizar ningún canal. El aparato mostró estática durante unos segundos hasta que un fragmento de video capturado en el bosque se coló sin previo aviso, la imagen temblorosa de las orbes rojas flotando entre los árboles y, en la banda sonora, la nana lúgubre. El equipo, paralizado, vio como la cara de un niño espectral emergía del ruido de la pantalla antes de que el hotel cortara la señal y volviese a la interferencia. Marco, con mano temblorosa, bajó el volumen y dejó el mando temblando junto al televisor. Esto va más allá de cualquier transmisión, murmuró. Esa noche cada uno durmió en su saco, pero ninguno logró conciliar el sueño. Lo último que escucharon fue un zumbido sordo. Un latido familiar que provenía de la pecera del baño, aparentemente vacía. Al entrar, descubrieron las luces del acuario parpadeando y en su interior un murmullo apagado, una letanía en eslavo antiguo acompañada de un eco metálico. Al acercarse, vieron las manos de sus propios reflejos palmeando el vidrio desde el interior, como si quisieran engullirlos. Retrocedieron de un salto, pero el pulso de la voz atravesó la puerta y los siguió hasta la cama. A la mañana siguiente, Big encontró en el espejo del baño trazos de condensación que formaban palabras: te hemos seguido. Las letras goteaban como tinta negra y al tocar con el dedo el manchón frío, la superficie del cristal se onduló bajo la piel como si latiera. Al mirarse, su reflejo no replicó sus movimientos, sino que le sonrió con una mueca paralizante. Elena, imperturbable, insistió en trabajar con la grabadora, tras soldar con cinta aislante las conexiones internas. Logró extraer un fragmento de audio que no habían escuchado en el bosque, un pulso rítmico, muy profundo, parecido al latido de un corazón gigante. Al reproducirlo en la habitación, las bombillas titilaron y el interfono del pasillo emitió un estruendo. En el estrecho corredor se escuchó un galope sordo, como de cascos invisibles golpeando la madera agrietada. El portero electrónico vibró contra la pared, repitiendo de forma distorsionada esa misma cadencia cardíaca. Elena, apágalo, susurró Iván, aterrorizado. No sigas. Pero la investigadora, con los ojos inyectados en determinación, apretó play. De pronto, la sala se llenó de un coro de voces infantiles que canturreaban aquella nana lúgubre al mismo tiempo que susurraban nombres de los presentes. Cada uno reconoció su propio nombre susurrado por esas voces tenues que giraban como moscas en torno a ellos. Marco sintió que su pulso se aceleraba tanto que veía estelas rojas tras el movimiento de sus manos. En ese instante, la puerta de la habitación se entreabrió. No había nadie en el pasillo, solo la penumbra al final, como si el corredor se prolongara hacia la nada. Un gélido viento entró, arrastrando hojas secas de árboles inexistentes. Tras él, una carcajada infantil resonó desde la calle como si alguien se burlara desde la acera. Big, presa del terror, tropezó y cayó de rodillas, tratando de taparse los oídos. Marco corrió hasta el interruptor, pero las luces del pasillo se apagaron y los bombillos de la habitación estallaron, uno tras otro, dejando la estancia sumida en una negrura profunda. Solo la tenue luz de la grabadora digital indicaba que seguía emitiendo, mostrando en su pantalla un mensaje parpadeante: aquí vivimos, a tientas. Los cuatro se juntaron en el centro de la habitación. Un murmullo continuo fluyó desde la caja de madera sellada, los sellos se rasgaron de forma imperceptible, liberando un lamento único que retumbó en sus cráneos. El sonido se tornó tan intenso que sintieron que sus cabezas vibraban al unísono con la frecuencia. Marco dio un paso atrás y dio con el pie en algo. Al agacharse, descubrió su propio diario de campo, desmenuzado, con páginas arrancadas y esparcidas por el suelo. En cada folio descifró garabatos en rumano que decían: te aguardamos al otro lado, y este mundo es solo el principio. La respiración colectiva se convirtió en jadeo frenético. Sin plan, sin fuerzas, emprendieron la huida por el pasillo.
Las puertas de las habitaciones adyacentes crujieron, tras una de ellas, un eco de pasos que corrían en sentido contrario, aunque no hubiera nadie, tras otra. Un golpe seco resonó como un martilleo contra la madera. Llegaron al final del corredor y bajaron por las escaleras, con el cuerpo temblando y el pulso desbocado. Una vez en la calle, clavaron la mirada en un callejón oscuro. La luz del farol oscilaba, proyectando sombras que se estiraban hacia ellos con dedos alargados. Un susurro colectivo emergió del empedrado, sus nombres, esta vez en perfecto castellano, se filtraron a través de las grietas del cemento. Sin detenerse, corrieron hacia su coche aparcado metros más allá. Al subir, Elena clavó la mirada en el retrovisor. Tras el coche, la silueta de un niño de pie, inmóvil. Los observaba desde el umbral del callejón. Sus ojos brillaban con el mismo fulgor rojo que habían visto en la copa de los árboles. Sin pensarlo, Marco arrancó el motor. El vehículo tembló como si triturara gravilla y rocas. Y el coro infantil se elevó en un grito agudo que penetró por todas las rendijas del habitáculo, cuando el coche respondió y rodó por la avenida. Las ventanas se empañaron repentinamente, revelando una frase garabateada en la escarcha: «Volved por nosotros». Aquella advertencia, expuesta como un eco vivo, recorrió la cabaña ósea de sus espinas dorsales. Con el corazón latiendo al límite, comprendieron que, aunque hubiesen abandonado el bosque maldito, Oyabácio había extendido su influencia a cada paso. La maldición no residía en un lugar geográfico, sino en la propia grabación y en las voces que tenían consigo. Exhaustos y en silencio, condujeron sin rumbo, sabiendo que el verdadero terror apenas acababa de comenzar. Cuando estés listo, aprueba este bloque y nos adentraremos en el siguiente episodio de esta investigación que desafía los límites de la cordura. De ecos en la mente, el coche avanzaba a trompicones por la carretera oscura, como si algo invisible retuviera sus ruedas. El motor rugía con un quejido metálico y cada kilómetro recorrido parecía entornar un velo más espeso sobre sus mentes. Detrás del volante, Marco se aferraba al volante con las palmas sudorosas. A su lado, Elena revisaba la última grabación. En su tablet, el pulso rítmico, la nana lúgubre, las voces que ahora se filtraban en sus sueños. Las ventanas estaban tan empañadas que apenas distinguían los postes de luz. Cada trazo de condensación les devolvía un mensaje distinto: venid, no olvidéis, estáis cansados. En lugar de palabras legibles, experimentaban visiones tangenciales, destellos de un bosque que respiraba, una sombra corriendo paralela al vehículo, cráneos asomando entre la maleza. Vigue, tumbada en el asiento trasero, se retorcía en silencio, las manos contra los oídos, intentando ahogar un murmullo que solo ella escuchaba. Tenemos que detenernos, musitó Iván con la voz tensa. Esto va a volvernos locos. Marco asintió. Giró en la siguiente salida y se adentró en una carretera secundaria que conducía a un pequeño pueblo abandonado en las montañas. Las contadas farolas estaban trituradas por el tiempo. Los letreros, caídos, apenas se sostenían. En el borde del arcén, un monolito de piedra con inscripciones erodidas recordaba que alguna vez hubo vida allí. Pero el viento y la lluvia se habían empeñado en borrar todo rastro. Estacionó frente a un edificio bajo, con una placa oxidada que decía Museo de Tradiciones Rumanas. La puerta principal estaba entreabierta, dejando escapar un rugido húmedo. Sentían que, al parar el coche, el mundo perdió su ritmo. Había un silencio tan profundo que, al respirar, escuchaban el eco de su propio latido. Entraron con cautela. La linterna de Iván abrió un pasillo repleto de vitrinas rotas y textiles polvorientos. Allí se conservaban fotografías centenarias de aldeanos, clérigos y peregrinos que, una vez, habían visitado Oyabácio. A cada vitrina quebrada se asomaba un fragmento de vidrio tallado en forma de ojo que parecía seguir sus movimientos. El suelo crujía bajo los pasos, y en las paredes cuelgan máscaras talladas con rasgos infantiles y bocas enormes a modo de letanías eternas.
En el centro de la sala principal, una urna de cristal intacta contenía un libro encuadernado en cuero oscuro. Sobre la tapa, en letras mayúsculas enlatadas, podía leerse «Recordatorio de los condenados». Marco se acercó y leyó un fragmento en rumano antiguo. Titubeante, quien porta las voces, halla en su sangre el eco del valle. El susurro nunca muere al terminar de pronunciar las palabras. El libro emitió un ligerísimo pulso lumínico, como un corazón palpitante. Y en ese mismo instante, las máscaras cobraron una leve contracción, una curvatura casi imperceptible en sus labios tallados. Elena abrió la caja sellada sobre su mesita de campo portátil. El ambiente se inundó de un vaho blanco, y los pergaminos, ocultos bajo láminas de plástico, vibraron con un zumbido sibilante. Al sacar uno, Vega cayó de rodillas. Presa de un tic nervioso, veía manos saliendo de las paredes, buscando sus pies. Con voz entrecortada, explicó que esa noche soñó que las voces le devoraban el cráneo y salían por la boca. Ante la urgencia de estudiar el fenómeno con precisión, acordaron una prueba arriesgada: reproducir simultáneamente la grabación original y la transcripción de los pergaminos en un solo canal para detectar interferencias y posibles anomalías psicoacústicas. Colocaron el equipo en el centro de la sala, rodeado de máscaras, y presionaron play. El museo pareció vibrar. Un coro de voces infantiles, adultas y animales surgió de los altavoces, formando un enjambre sónico que rebotaba entre las vitrinas. De inmediato, comenzaron a sentirse opresiones en el pecho. Cada uno notó un nudo que apretaba su caja torácica. Las máscaras palidecieron y un brazo espectral emergió del suelo. No tenía carne ni hueso, solo una membrana oscura como tinta diluida. Buscaba el equipo, rozando las patas metálicas con sus dedos gelatinosos. En medio del caos, Elena gritó: «Detenedlo o moriremos aquí». Iván apagó el sistema y el estruendo cesó de golpe. El silencio que siguió fue tan viscoso que costaba respirar. El brazo espectral se desvaneció como humo y las máscaras recuperaron su quietud original. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Cada uno notó un susurro permanente en su mente, como un eco lejano que nunca se apaga. Le surgía salir de allí, pero al girarse hacia la puerta, descubrieron que estaba cegada por una capa de musgo negro que crecía en segundos, cubriéndola por completo. Los cristales de las vitrinas se ennegrecieron y de su interior surgieron orbes diminutos que flotaron ante ellos, mareándolos. Vige, presa del pánico, repitió una y otra vez la nana en rumano, como si la melodía la retuviera en un trance. «Por favor, deténla», suplicó Marco, retrocediendo. «Si sigue así, la sala colapsará». Desesperada, Elena abrió el recordatorio de los condenados y buscó un pasaje que mencionara una clausura o encuentro final. Encontró unas notas manuscritas que hablaban de un ritual inverso, recitar la nana al revés, palabra por palabra, para devolver las voces al valle. Sin saber si funcionaría, se colocó en círculo con los demás, sujetándose las manos, y empezó la letanía inversa, Udak Arjinhue, etc. Cada sílaba se batía con el eco original, creando una tensión sonora que hacía vibrar las paredes. El musgo comenzó a encoger y las máscaras retomaron su forma estática. El cristal del libro palpitó una última vez, liberando una llamarada blanca que barrió la sala. El suelo tembló y una ráfaga de viento expulsó a todos por la puerta, dejando tras de sí un crujido seco. Al salir, vieron que el museo entero parecía desmoronarse desde dentro. Las ventanas estallaban y las tejas cayeron en cascada. Ya en el exterior, exhaustos y con el rostro cubierto de hollín, se miraron sin decir palabra. El susurro en sus cabezas había menguado, pero no desaparecido. Sabían que habían contenido la maldición, al menos por un tiempo, y que esas voces retrocederían hasta el próximo despertar. Con el alba tiñendo el horizonte, emprendieron el regreso, llevando consigo el libro y un único pergamino, la clave para el siguiente ritual. Cada uno caminaba con el eco de Oyabad-yu latiendo en su interior, recordándoles que el valle maldito vivía ahora dentro de ellos.
Cuando estés listo, aprueba este bloque y prepárate para el siguiente capítulo, donde nuestra investigación chocará con secretos aún más oscuros. El legado del Valle Maldito. El amanecer siguiente se alzó sin nubes. Pero los investigadores notaron que el aire seguía cargado de un peso imposible de disipar. Tras su huida del museo, Elena, Marco, Vega y Iván se refugiaron en una antigua casona en las afueras de Cluj-Napoca. Allí pretendían preparar el ritual definitivo con el único pergamino que les quedaba: la letanía de la partida, diseñada para expulsar Uyabatiu de sus cuerpos y arrancar las voces que aún resonaban en su interior. Instalaron velas negras en círculos sobre una mesa de madera gastada y colocaron la grabadora digital rota justo en el centro, envuelta en hilos de plata y raíces secas de abedul. El libro recordatorio de los condenados reposaba abierto frente a ellos, mostrando un dibujo de un valle retratado como una fauce oscura a punto de cerrarse. Marco, con voz firme, leyó el primer verso de la letanía: desde la sombra que nace en la copa, he aquí el canto que aflora y devora. Separa la voz el eco marchito, rompe el lazo que ata mi erore. Al pronunciar la última palabra, un viento cruzó la habitación sin atravesar puertas ni ventanas. Las llamas de las velas se inclinaron al unísono, proyectando en las paredes siluetas que recordaban árboles retorcidos. Un murmullo profundo surgió de la grabadora, como si el propio aparato cobrase vida y protestara contra la ceremonial Vigue, cuyas manos aún temblaban. Respondió al verso segundo mientras Elena trazaba en el suelo símbolos rúnicos con cenizas del fuego del fogón. La voz resonó por toda la casa, reverberando contra las vigas centenarias: que el lamento cese en mi sangre, que el alarido regrese al hueco del monte. Rompe la argolla que aprisiona el pulso, devuélvesme la paz que el bosque me arrancó. Con cada estrofa, la grabadora retumbaba y el suelo temblaba débilmente. Marco exhaló con fuerza, temeroso de que la casa se derrumbara encima de ellos. Aún así, continuó, mientras Iván vertía en un cuenco de barro el contenido del frasco de líquido oscuro que sobrevivió al fuego del bosque. El líquido formó un charco espeso delante de la grabadora, como si fuera un portal líquida. Elena alzó la voz para recitar el verso final: por el fuego que purifica, por el eco que retorna al valle, por la sangre que suplica clemencia, te devuelvo, maldición, al origen que te ampara. Al soltar la última sílaba, las velas estallaron en una llamarada blanca. El cuenco hirvió y los símbolos trazados con ceniza comenzaron a resplandecer. Un lamento grave emergió de la grabadora, ampliado por un efecto de eco horroroso. Voces de niños, adultos y criaturas desconocidas se mezclaban en un chillido prolongado. La casa entera vibró, como si la dimensión misma de la maldición retrocediera contra su propia fuerza. Entonces, un estallido sacudió la habitación. Las ventanas se abrieron de par en par, succionando el aire hacia afuera en un poderoso remolino. El charco de líquido negro se elevó en forma de remolino, y la grabadora, sin estar conectada, giró sobre sí misma como un objeto poseído. Con un ruido seco, la caja de madera sellada se abrió por fin y una ráfaga de viento helado arrastró los pergaminos, dispersando fragmentos de canto antiguo. En aquel instante, cada investigador sintió un tirón interior en sus pechos, donde los susurros solían latir sin descanso. Algo se soltó y desapareció con un ligero chasquido. Elena soltó el cuenco, que se hizo añicos al tocar el suelo, y el líquido se evaporó en una nube diminuta. Marco, con el rostro surcado de lágrimas, notó que su pulso dejó de palpitar con violencia. El zumbido que perforaba su mente se disipó. Las velas bajaron su intensidad hasta convertirse en luces pálidas. La grabadora se desplomó inerte en el centro del círculo. Su pantalla mostró un único mensaje antes de apagarse: regreso cumplido. El cuenco de barro, las raíces de abedul y los restos de ceniza quedaron esparcidos como huellas de un exorcismo consumado. El silencio que siguió fue tan profundo que todos sintieron el vértigo de haber permanecido acostados bajo la oscuridad. Friat Iván susurró: lo conseguimos.
En lugar de respuestas, la única señal fue un último susurro tan tenue que apenas rozó sus oídos, un gracias en rumano antiguo, como la voz de alguien liberado de su prisión. Poco a poco, la calma retornó. El aire ya no parecía cargado. Las paredes dejaron de crujir y las sombras recuperaron una forma estática, inofensiva. El grupo se miró con incredulidad. Habían arrancado de su interior el legado maldito de Oyabazio y lo habían sellado. ¿Para siempre? Al menos hasta que alguien, en algún lugar, decidiera rebobinar una vieja cinta olvidada. Mientras recogían los restos del ritual, Elena cerró el libro y guardó el pergamino restante bajo llave. Sabían que, aunque sus cuerpos ya no albergaban el Valle Maldito, el conocimiento de la grabación y las voces vivía ahora en sus memorias. El legado, por más purgado que estuviera, permanecería como una semilla de terror en el rincón más profundo de su conciencia. Con el primer rayo de sol acariciando el suelo de madera, emprendieron el regreso a la vida cotidiana. Cada uno llevaba consigo la certeza de que, aunque hubieran vencido al susurrador de cenizas, Oyabazio siempre sería una herida abierta en su pasado, y que, en el eco de un crujido de ramas o en el zumbido de un aparato viejo, esas voces podrían volver a llamar a su puerta, cuando estés listo. Aprueba este bloque y nos adentraremos al cierre y llamado a la acción, donde daremos por concluido este descenso a la pesadilla. Cierre y llamado a la acción. Felicidades, valiente oyente, porque muy pocos han tenido la paciencia y el valor de acompañarme hasta este final. Atravesar Oyabazio no es un simple viaje narrativo, es internarse en un umbral donde cada susurro puede convertirse en sombra y cada sombra en recuerdo imborrable. Hoy has demostrado que tus nervios son tan firmes como las raíces más antiguas del bosque maldito y que tu curiosidad no teme enfrentarse a lo paranormal para reconocer a los auténticos guardianes de esta experiencia. Te invito a comentar ahora la frase «Soy el guardián del eco maldito de Oyabazio». Escribe esas palabras y deja junto a ellas una breve reflexión sobre lo que más te estremeció, así sabremos quiénes han resistido hasta aquí con la mente despierta. Tu comentario no solo nos une como comunidad, sino que también nos ayuda a entender qué elementos tocan más hondo tu imaginación y tu espíritu de explorador. Comparte este video con quienes aprecian los enigmas que el mundo oculta entre sus nubes y sus árboles. Al compartir, se extiende como un susurro convertido en viento que recorre los oídos de nuevos oyentes. Suscríbete al canal para que cada nueva historia sea un faro en la oscuridad y recibe notificaciones como señales luminosas que te guiarán hacia relatos aún más perturbadores mientras hayas soportado cada crujido de la grabadora, cada murmullo en rostros reflectantes y cada plegaria al revés. Has cargado con el legado de este valle maldito. Tu atención mantuvo vivo este relato y evitó que se perdiera bajo el murmullo del olvido. Hoy, gracias a tu presencia, estas voces han hallado un testigo consciente que las ha devuelto al mundo exterior, desafiando al silencio que las reclamaba. Si sientes que este descenso al horror mereció la pena, no lo guardes en un rincón. Regálalo a un amigo como un talismán de curiosidad y revive la experiencia juntos comentando lado a lado. Suscríbete para que los susurros de Oyabazio no sean un eco aislado, sino el inicio de una antología de misterios que palpitan en las fronteras de lo desconocido. Gracias por acompañarme en este recorrido donde la selva, el metal de una vieja grabadora y el eco de antiguas plegarias se fundieron en un solo relato. Te espero en el próximo video donde desenterraré otro secreto fuera de los senderos habituales. Hasta entonces, mantén tus auriculares listos y tu mirada alerta. En cada sombra puede parpadear una historia que desafía la realidad. Nos vemos pronto, guardián de los ecos.